Si cada vez que compites en deportes de combate te cuesta llegar al tercer round con aire, pierdes en los últimos segundos porque tus piernas y tus brazos pesaban 1 tonelada, y por mucho que ordenes a tu cuerpo que ataque y defienda, no responde, entonces este vídeo es para ti. El mayor limitante que veo en atletas de deportes de combate no es la falta de técnica ni de estrategia, y a veces ni siquiera es falta de potencia y velocidad. El problema es poder mantener todo ese potencial de principio a fin, porque he visto cientos de atletas que pierden el combate en los últimos segundos porque ya no podían más. Y si estás aquí, probablemente te haya pasado. ¿A que sí? He acertado. Este vídeo es precisamente para que puedas aguantar hasta el tercer round, o incluso que puedas aguantar más de 6 rounds con fuerza, explosividad, contundencia en tus golpes y con aire. Que vueles literalmente en el sparring, como ya hemos hecho con cientos de atletas. Y es que si entendemos el rendimiento de un deportista en estos deportes, lo básico y fundamental de estos deportes es la condición física. Y luego iría la fuerza y por último la técnica y táctica que utilices en el combate. Y es que si no tenemos una buena condición física y no somos capaces de aguantar esa fuerza, esa técnica y esa estrategia de principio a fin en un combate, estamos acabados. Normalmente la mayoría de atletas que entran en nuestro programa al inicio tienen esta pirámide invertida, porque tienen muy buena técnica y además sienten que tienen el potencial para rendir y llegar lejos en su deporte, pero la condición física les delata. Y es que sus compañeros y rivales de sparring son peores técnicamente, no tienen estrategia alguna y aún así por fuerza, resistencia y velocidad les ganan. Y creedme que eso es súper frustrante, porque es que te sientes tan cerca pero tan lejos de ganar. Sabes que si llegas al tercer asalto y no has ganado antes el combate, no vas a llegar. O si no te dosificas bien desde el principio del combate, se va a convertir en pura supervivencia. Tranqui, porque vamos por partes, vamos a ir desgranando cada proceso para que cuando salgas de este vídeo puedas aguantar muchos más rounds. Antes de nada debemos de conocer las 3 vías energéticas del cuerpo humano. Estas son comunes para todos los atletas, no tienen por qué ser para deportes de combate. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar una gráfica donde aquí tenemos la energía o el porcentaje de energía que nos da esa determinada vía energética, y aquí tenemos el tiempo. Hay 3 vías energéticas principales. Tenemos una primera vía que me va a dar mucha energía, pero por muy poco tiempo. Esto es lo que me va a permitir mantener esa chispa y poder realizar combinaciones a lo largo de todo el asalto con velocidad. Lo bueno de esta vía es que nos da energía muy rápido y lo malo es que se agota enseguida. Luego tenemos la segunda vía, que está relacionada con ese quemazón muscular, esa pesadez en las piernas, en los brazos, a causa de lo que se conoce como lactato, o comúnmente y cotidianamente hablando, ácido láctico. Esta vía nos da energía también relativamente rápido, pero también genera mucho lactato, y eso hace que se acidifique el organismo y por tanto disminuya nuestro rendimiento. No voy a entrar en conceptos fisiológicos súper complejos porque quiero que captes la idea principal, no que te aprendas una teoría que no vas a poder aplicar a la práctica. Entonces, para que nos entendamos, esta vía me va a dar mucha energía, pero va a producir ese quemazón y por tanto va a disminuir mi rendimiento. Y luego tenemos la tercera vía, que es la vía oxidativa, que me va a dar energía muy a largo plazo, muy lentamente, pero me va a permitir recuperarme entre asaltos e incluso dentro del propio asalto entre las combinaciones. Es la típica fuente de energía de los maratonianos, de los runners de larga distancia. Ahora bien, si aplicamos la lógica y analizamos un poquito a simple vista los deportes de combate, que son deportes muy intermitentes y de muy alta intensidad, entonces nos centraríamos en mejorar sobre todo la vía de color rojo, es decir, esa vía que me produce ese quemazón, esa pesadez en las piernas y en los brazos. Ahora bien, si analizamos las investigaciones científicas con detenimiento y analizamos en profundidad el perfil físico y fisiológico de los profesionales en estos deportes, bien sea karate, taekwondo, MMA, boxeo, kickboxing, Muay Thai, no importa, nos vamos a dar cuenta que la vía determinante, es decir, la que va a marcar la diferencia, es esta vía de color azul, que es la que me va a dar energía a muy corto plazo y que me va a durar muy poco. Y atención a esta pedazo de noticia, porque la capacidad que más predomina en estos deportes es la de color verde, es decir, la capacidad de los maratonianos, la de larga distancia. A priori yo también me llevé una sorpresa cuando leí esto, pero realmente si aplicamos la lógica y analizamos todos estos perfiles fisiológicos de cada deportista, tiene todo el sentido del mundo, porque lo que va a marcar la diferencia entre un competidor que domina el ritmo del combate de principio a fin y un competidor que no aguanta ni el segundo round, es su capacidad de recuperarse entre esfuerzos, combinaciones y entre asaltos y combates. Y esta vía es la que va a permitir que te recuperes cuanto antes. Si analizamos la naturaleza de un combate a lo largo del tiempo, la intensidad no es totalmente lineal, sino que hay picos de máxima intensidad y picos de recuperación, y ya no solamente entre asaltos o combates, sino dentro del mismo combate. Aquí podemos hacer una combinación, aquí otra, y aquí simplemente hay desplazamientos, hay tanteos, hay amagos, hay esquivas. Entonces lo verdaderamente importante es la capacidad que tenga el deportista de recuperarse entre estas combinaciones y picos de máxima intensidad, y también su capacidad de poder mantener esta chispa y explosividad
en esas combinaciones, que no duran más de 6 segundos. Por tanto, nos vamos a centrar tanto en la vía oxidativa, es decir, la vía de color verde, que es la de los maratonianos, y nos vamos a centrar en la vía fosfagénica, que es la de muy corta duración pero muy alta intensidad. Y ahora que te llevaste la sorpresa que la capacidad de los maratonianos y de larga distancia es la predominante en estos deportes, no quiero que te pongas a correr largos kilómetros, largas sesiones ni a diario, porque eso tampoco te va a llevar a ningún sitio. Hay metodologías mucho más eficientes que con mucho menos tiempo, mucho menos esfuerzos vas a tener muchísimo más resultados, que va a permitir ya no solamente mejorar esta capacidad predominante que es la de los maratonianos, sino también la capacidad determinante que es esta de color azul, y es la que te va a permitir mantener la chispa y explosividad durante las combinaciones. Esto lo vamos a realizar con el trabajo interválico, con diferentes series, repeticiones, tiempos de trabajo y tiempos de descanso, en función del momento de la temporada, del nivel del deportista y del objetivo que tengamos con esa sesión. Entonces quiero que a partir del día de hoy descartes salir a correr más de 10 kilómetros a la semana por sesión, saltar a la cuerda o incluso realizar un entrenamiento interválico con intervalos de trabajo de más de 3 minutos de duración. Esto no te va a servir para absolutamente nada, nada más que para acumular fatiga y aumentar el riesgo de lesión. Básicamente porque corriendo 10 kilómetros solamente vas a trabajar esa vía energética de los maratonianos de larga duración que te puede ayudar en una primera instancia a crear una base general, pero no vas a mejorar esa capacidad de mantener la chispa y explosividad a muy corto plazo en cada una de las combinaciones. Y porque realizar asaltos de 3 minutos de duración no son asaltos de máxima intensidad. Es imposible que estés 3 minutos al 100% de intensidad. Y como ya he mencionado anteriormente, aunque el asalto dure 3 minutos, la intensidad no va a ser lineal, sino que hay picos de subidas y bajadas. Y esto es súper importante entrenarlo. Por eso el entrenamiento de resistencia es mucho más complejo que salir a correr a diario o incluso hacer asaltos de 3 minutos y ya está. Es necesario que sepas que los intervalos que aplicamos con nuestros deportistas del programa tienen una duración inferior a 30 segundos. Y esto es más que suficiente para que incidas en esa vía energética de larga duración y también en esa vía energética de máxima intensidad y corta duración. Y aún así, 30 segundos de duración es muchísimo para un intervalo de máxima intensidad y por tanto solamente lo aplicamos con nuestros deportistas del programa más avanzado. Solemos empezar con intervalos de 6 segundos o incluso de 10 segundos para no morir en el intento y poco a poco ir mejorando esta resistencia, porque es importante que esta intensidad sea al 100% para aprovechar la máxima calidad en el entrenamiento. Y por otro lado, no hacemos más de 2 sesiones a la semana de este tipo de entrenamientos. De hecho, en la mayoría de casos realizamos solamente una y es más que suficiente para aguantar 6, 7, 8 rounds con fresco, con intensidad y dominando el ritmo de principio a fin. Ahora bien, ¿cómo realizamos este trabajo interválico? Normalmente lo solemos aplicar en diferentes medios. A mí me encanta realizarlo a través de la Airbike, que es esta bici de ventilador grande, porque me va a permitir alcanzar grandes intensidades con el mínimo riesgo de lesión y con el mínimo impacto articular posible. En caso de que no sea viable o que nos estemos acercando a una competición, lo hacemos con técnicas específicas del propio deporte, y en caso de que estemos muy alejados de competición y no queramos hacerlo con técnicas específicas del deporte, entonces en última instancia lo recomendamos realizar por sprints. Ahora bien, ¿por qué no recomendamos en una primera instancia este medio de entrenamiento? Principalmente porque los sprints van a aumentar exponencialmente este impacto articular y eso puede generar molestias o excesiva fatiga en rodillas, lesiones como fascitis plantar, periostitis, y todo eso disminuye luego el rendimiento en el sparring. Y entre elegir airbike o técnicas específicas del deporte, yo prefiero cuando estamos lejos de una competición realizarlo por airbike y luego posteriormente ir introduciéndolo con técnicas específicas del deporte e ir trabajando esa fatiga periférica, etcétera, que no vamos a entrar en esos términos. Pero solo aplicando esto ya deberías empezar a notar cambios en tu resistencia y poder aguantar 3, 4, 5 rounds perfectamente de aquí a dentro de un mes, 2 meses. Y esto es solamente el 1% que aplicamos con nuestros deportistas del programa llamado Fight System, y lo que hemos aplicado con deportistas como por ejemplo Orlando, un atleta en Muay Thai que aguantó 7 rounds con ritmo, con aire, con chispa y explosividad en menos de 90 días. O deportistas como Javier, que al principio no era capaz de hacer 2 rounds con intensidad y a los 2 meses ya está realizando diferentes asaltos y sparring dominando el ritmo. O también con deportistas como Viri, Alfredo, deportistas de taekwondo medallistas internacionales. Y como Andrea, atleta de MMA profesional que pasó de correr a diario a realizar 2 sesiones de estas que acabo de explicar en el vídeo para aguantar con energía, chispa y explosividad tanto en los entrenamientos como en las competiciones. Si quieres conocer en profundidad nuestro programa, te voy a dejar en la descripción un link para que puedas ver en qué consiste. Soy Ana y nos vemos en la próxima.